Hola, soy el padre Hortensio, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal Dei Verbum. Estoy aquí para contarles mis experiencias paranormales y advertirles sobre los peligros que acechan en el mundo de los incrédulos. Aunque mucho de lo que aquí diré lo supe en confesión, y la información obtenida en confesión está protegida bajo el secreto sagrado, siento que es mi deber compartir estas historias para advertir a las almas que pueden estar en riesgo. Por eso, aunque el núcleo de esta historia es cierto, todos los datos, como nombres de personas y lugares aquí mencionados, he tenido que alterarlos. Sé que algunos de ustedes podrían dudar de lo que voy a contar, pero créanme, he visto cosas que van más allá de nuestro entendimiento humano. Mis relatos están llenos de terror, misterio y espanto, pero espero que sirvan para abrir los ojos de aquellos que aún no creen. Fue en las montañas de Guatemala donde empezó todo. Yo era un joven y recién ordenado sacerdote, lleno de fe pero sin experiencia. Me enviaron a la parroquia de Nuestra Señora de las Ánimas Desamparadas, un lugar donde la superstición y las creencias ancestrales dominaban la vida de la gente. La parroquia estaba bajo la tutela del padre Tiburcio Funes, un hombre de edad avanzada que tenía allí más de 20 años como párroco. Se había ganado el cariño y la compasión de los feligreses, que estaban acostumbrados a sus costumbres y sus formas. Pero yo era nuevo allí, y no fue fácil adaptarme, pues pronto me di cuenta que había más de un secreto en esa parroquia. Además, el padre Tiburcio fue muy descortés a mi llegada a la parroquia. Secamente me dijo: «Padre Hortensio, usted está aquí muy en contra de mi voluntad. No necesito de su ayuda». Le dije al señor obispo que no lo necesitaba, pero él se impuso. «Únicamente por eso está usted aquí. Ahora solo quiero que me estorbe lo menos posible, así que siempre haga cuanto le digo y no me lleve la contraria. Lo primero y muy importante, nunca salga de su habitación después de la medianoche. Nunca. ¿Lo ha entendido usted bien?» «Perfecto, padre. Entiendo, no se preocupe usted», le respondí. Luego de eso se fue y yo me quedé pensativo con todo aquello. Especialmente con eso de «nunca salga de su habitación después de la medianoche». No quise prestar demasiada importancia a aquellas palabras un poco salidas de razón y continué mi vida. Rápidamente fui descubriendo algunos secretos que se ocultaban en aquella parroquia, como lo diré a continuación. Aunque el padre Tiburcio era amable y se preocupaba por el bien espiritual y material de sus parroquianos, tenía el problema de la bebida. Este fue el primer secreto que descubrí en esa parroquia. Digo secreto, entre comillas, porque como es de suponer, toda la feligresía estaba bien enterada de estos hábitos del padre Tiburcio. Pero lo que pasaba por las noches, eso sí que nadie lo sabía. Casi todas las noches, después de la misa de las 6 de la tarde, el padre Tiburcio se encerraba en su cuarto a beber hasta altas horas de la madrugada, por lo que siempre le escuchaba a esas horas desvariando, hablando solo con sus quimeras mentales. Su habitación quedaba al lado de la mía y muchas veces le oía salir de ella a altas horas de la madrugada y volver al amanecer. Aunque obviamente me molestaba en cierta medida esta costumbre del padre, escucharlo desvariar bajo la influencia del alcohol me parecía de lo más lógico. En uno de esos días, cuando el sol se ocultaba tras las nubes y el viento soplaba con fuerza, yo me encontraba, como de costumbre, en el confesionario escuchando las confesiones de los penitentes. De pronto oí la voz de un penitente que comenzó a confesarse con un tono angustiado y tembloroso. Reconocí su voz, pues era el padre Tiburcio. Entre sollozos y gemidos, me reveló uno de los secretos más oscuros y espantosos que jamás haya escuchado. El contenido de aquella confesión me heló la sangre y me hizo dudar de mi fe. El diálogo fue más o menos así: «Padre, soy el más pecador de los hombres. No merezco el perdón de Dios». «No digas eso, hijo mío», le respondí para tranquilizarlo. «No hay nada más grande que el perdón de nuestro Padre Dios. Nada puede ser más grande que Él». «Pero es que yo, padre», me contestó con voz quebrada, «soy una bestia despreciable.
He heredado una maldición ancestral que cae sobre mi familia. Le he rogado 1000 veces a Dios que me quite este sufrimiento, pero Él no me escucha, su gracia no me basta. Creí que si me consagraba sacerdote, el poder de la santa unción me liberaría de esta maldición, pero no fue así. Padre, tengo que decirle algo terrible. Y continuó diciendo con voz temblorosa: Padre, yo bebo todas las noches, no es para olvidar, como muchos otros que dicen que beben para ahogar sus penas. Bebo es para aplacar a la bestia que hay en mí. Como le digo, sufro una antigua maldición que pesa sobre mi familia. Todos los hijos mayores, el primogénito, de generación en generación, la padecemos. Por las noches me sucede algo espantoso. Sé que pensará que estoy loco, pero debo confesarlo, pues busco el perdón de Dios. Por las noches mi cuerpo se transforma en una bestia, casi siempre en lobo, pero a veces en un jaguar, algunas otras en un búho, una hiena y las menos de veces en algún reptil. Esto pasa siempre por las noches. Nunca pierdo la conciencia. Veo perfectamente lo que hacen aquellos animales cuando estoy en esos cuerpos, pero no puedo controlar nada de lo que realizan. Solo puedo sufrir mientras me arrastran en sus salvajes formas. Escuchaba sus palabras con horror, desconcierto y fascinación. El padre Tiburcio estaba loco, no cabía duda. ¿Cómo podía creer que se transformaba en animales cada noche? ¿Qué clase de delirio era ese? Debía convencerlo de que buscara ayuda profesional, de que se sometiera a un tratamiento psiquiátrico. Pero no podía interrumpir su confesión, debía escucharlo hasta el final. Por eso, padre Hortensio, continuó diciendo, me emborracho cada noche, para que así, cuando esta maldita metamorfosis ocurra, los animales estén adormecidos y no representen una amenaza para nadie. Cuando no lo he logrado, he atacado a perros, gatos, gallinas, los he arrastrado hasta las cercanías de la iglesia, donde los he despedazado y devorado. Muchas veces los feligreses han encontrado esos restos por la mañana y han pensado que eran obra de los santeros o brujos que arrojan las inmundicias de sus sacrificios aquí en la iglesia. Pero yo sé bien lo que ha pasado en realidad, porque la realidad, padre Hortensio, es que soy yo. Soy yo el monstruo que habita en las sombras, el horror que acecha en la noche. Guardó silencio por unos segundos y luego continuó. ¿Y qué pasa, padre?, dijo con labios trémulos, si un día ataco a un ser humano. Hace algún tiempo sufrí una terrible transformación en una hiena monstruosa y vagaba por la noche en la ciudad, bajo la luz de la luna. En eso percibí un aroma dulce y seductor que me hizo salivar y rugir de hambre. Me relamí las fauces ante el inminente festín que me iba a dar. Aquel aroma me guió hasta una humilde casa donde se hacía más intenso. Husmeé por debajo de la puerta, me acerqué a una ventana y me asomé, y vi a un tierno bebé dormido en su cuna. Yo estaba aterrado en el cuerpo de aquella bestia, suplicaba a Dios que me librara de ese mal, que no permitiese que nada malo ocurriera, pero por otro lado la hiena, es decir, yo, me seguía relamiendo los terribles colmillos ansiando aquella carne tierna. Con las garras arañaba las ventanas tratando de entrar, pero por suerte no lo conseguí y me alejé de allí. Esa noche despedacé y devoré a un perro callejero que rondaba por la zona para saciar mi hambre de carne. El padre Tiburcio dejó que sus palabras se cernieran en el aire, llenando la estancia de un aura de terror y angustia. Yo permanecía en silencio, sintiendo cómo se elevaba el miedo en mi pecho. Ya entiende, padre Hortensio, por qué me embriago todas las noches. ¿Puede percibir, aunque sea un poco, mi angustia y desesperación?, preguntó, y su voz era un quejido lastimero, como el de un alma en pena vagando en el infierno. ¿Qué hubiera ocurrido, padre, si la madre de aquel bebé hubiera dejado las ventanas abiertas? ¿Qué sucedería si algún día me encuentro con alguien indefenso por la ciudad mientras estoy transformado en una bestia hambrienta? Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, resonando en mi mente como un eco de terror. Y entonces, sin decir nada más, se levantó de la silla y se alejó del confesionario. Yo permanecí sentado, cegado por el miedo y la incertidumbre. No dejaba de pensar, ¿era el padre Tiburcio un hombre desquiciado? ¿O era verdad todo aquello que decía?
Su actuar diario me hablaba de un hombre cuerdo y centrado, pero ahora no sabía qué creer. Me quedé sentado, envuelto en el silencio opresivo de aquel confesionario, mientras las palabras del padre Tiburcio resonaban en mi mente como un eco persistente y sin fin. Aquella noche se realizó una vigilia de oración por las almas desamparadas, por lo que estuvimos hasta tarde en la iglesia y el padre no pudo embriagarse, pues era quien presidía la vigilia. Su rostro estaba sombrío y sus ojos revelaban una tristeza y un miedo que me helaban la sangre. Al terminar la vigilia, el padre Tiburcio se alejó rápidamente hacia su habitación y se encerró. Yo me metí en mi propia habitación y no salí hasta que el primer rayo de luz del amanecer iluminó el cielo después de la oración de laudes. Y entonces, cuando salí hacia la puerta de la iglesia, el miedo volvió con toda su fuerza. Los feligreses estaban agrupados, molestos porque de nuevo los brujos o santeros habían arrojado las porquerías de sus sacrificios en el pórtico de la iglesia. Yo miré con asombro los restos de un perro descuartizado y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en ese macabro espectáculo que me hizo pensar algo que no puedo recordar, algo que, aunque lo recordase, no encontraría palabras para decirlo.